Si tenés un negocio o estás por emprender, quiero que hoy miremos algo juntos. ¿Cómo estás pensando tu negocio? Porque muchas veces el problema no radica en la cantidad de tiempo que le dedicamos al negocio, en el entusiasmo que tenemos, en las ganas, en la cantidad de horas que estamos adentro de las instalaciones. En muchas ocasiones el problema está en la cantidad de tareas que desarrollamos en el día a día como emprendedores, en esto de que hacemos de todo y no nos detenemos a pensar por un momento cómo queremos que funcione nuestro negocio. La mayoría de los dueños de negocios que he visto trabaja un montón. Desde que llega a las instalaciones de la empresa está haciendo cosas y a un ritmo por lo general bien elevado. Comienza llegando a la empresa, se pega una vuelta por la oficina, si es que la empresa tiene una oficina. Después se va a organizar el equipo de trabajo, delega tareas operativas, en ocasiones también se pone a hacer alguna que otra tarea operativa, después se ocupa de algunas tareas logísticas, se ocupa durante el día de algunas tareas de marketing también. Es decir, está todo el día resolviendo cuestiones y ocupándose de algunas tareas operativas, pero sobre todo resolviendo situaciones cotidianas, ¿sí? Lo que veo es que en ningún momento del día este emprendedor o este empresario se detiene a pensar si el negocio está funcionando como quiere que funcione, ¿sí? Como debería funcionar para que responda a las necesidades, a las exigencias del mercado. Y por otro lado, ¿qué está pasando dentro de ese negocio? Existe una creencia generalizada y bastante instalada dentro de la comunidad empresaria, que es que el emprendedor cree que haciendo más actividades, ocupándose más del trabajo, digamos, estando más al tanto de todas las situaciones, haciendo punta recurrentemente en las actividades, el negocio va a prosperar, va a salir adelante, le va a ir mejor, va a crecer más rápido, va a crecer mejor, ¿sí? Pero en realidad el negocio, si lo pensamos de ese modo, lo único que hace es depender de una persona que es el emprendedor, ¿sí? Lo que debería suceder en realidad es que el empresario empiece a preguntarse qué tipo de decisiones quiere tomar él y qué decisiones quiere dejar de tomar. ¿Qué rol tendría que ocupar dentro de la estructura organizacional, dentro de la empresa, para que este negocio, digamos, no dependa completamente de mí? ¿En quién puedo, de mi equipo, en quién puedo confiar, en quién puedo apoyarme? Porque el negocio no puede depender de una sola persona, en este caso del emprendedor, del empresario, ¿sí? Es decir, el negocio empieza a ordenarse cuando el empresario, el emprendedor, empieza a pensar un poco más acerca de cómo tiene que funcionar ese negocio. En este momento estoy acompañando a una empresa de acá de la localidad y bueno, estoy hace aproximadamente unos 3-4 meses con ellos y me pasa que trabajo bastante con el dueño del negocio, ¿sí? Con la persona que está a cargo. Y bueno, resulta que esta persona, hace no mucho tiempo le preguntaba yo cómo se imaginaba o cómo le gustaría que sea el inicio de su mañana, ¿sí? Y bueno, mientras me comentaba cómo le gustaría que sea, se sonreía, ¿sí? El cómo le gustaría que sea está lejos de cómo es hoy día su inicio de jornada. En primer lugar, comienza muy temprano, aproximadamente eso de las 5:30 de la mañana, inclusive un poco antes, en ocasiones, ya está comenzando su día, va al trabajo, ordena el trabajo, ordena las actividades, asigna las actividades del día, después tiene que hacer un recorrido por otras actividades que tiene en la localidad, ¿sí? Posteriormente, después tiene que venir de nuevo a las instalaciones de la empresa, se pone a hacer algunas actividades operativas, en el mediodía sigue de largo, no para, sigue resolviendo cuestiones, ¿sí? Para finalizar la jornada aproximadamente a las 16:30, 17. Pero ahí termina su jornada operativa, no termina su jornada laboral, porque después de ahí se va a su oficina
y continúa haciendo tareas administrativas, ¿sí? En particular, esta persona, cuando vuelve a su oficina, se pone a hacer algunos presupuestos, a enviar algunos mensajes, correos electrónicos, ¿sí? Entonces, si contamos su jornada laboral, arranca desde muy temprano, 5:30 de la mañana aproximadamente, hasta las 19 horas, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo una persona puede trabajar a ese ritmo, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes o pregúntense cuánto tiempo una persona puede resistir trabajando a ese ritmo. Y por otro lado, ¿qué queda para cuando llega a su casa, ¿sí? ¿Qué energías le queda para compartir con su familia? Y si pensamos en que esto se repite todos los días y por mucho tiempo, la carga que esa persona empieza a tener es un poco difícil de poder sostener en el tiempo. Entonces, no se trata de, como se cree, no se trata de trabajar más, no se trata de dedicarle más cantidad de horas, no se trata de estar más entusiasmado ni de estar más motivado. La cuestión se empieza a mejorar cuando empezamos a tener un poco más de claridad en el negocio, ¿sí? Cuando nosotros como emprendedores empezamos a decidir, empezamos a tomar, digamos, la conciencia acerca de cuál es el rol que quiero cumplir dentro del negocio. Cuando nos empezamos a preguntar, bueno, bien, dentro de este negocio, ¿cuál es el rol que yo como emprendedor debería ocupar para agregar más valor? ¿Sí? Porque, por otro lado, y haciendo un paréntesis vuelvo, hay muchos emprendedores que se ubican en roles que no agregan demasiado valor. He visto muchos emprendedores que se quedan haciendo tareas administrativas o que se quedan haciendo la cobranza en la caja de la empresa, ¿sí? Cuando en realidad esa tarea es totalmente y perfectamente delegable, y algo que no se puede delegar es, o sí se puede delegar, pero es necesario que esté el dueño del negocio, es hacia dónde quiero que vaya mi negocio, ¿sí? ¿Cómo quiero que funcione? Esas son actividades que tiene que hacer el dueño del negocio o el gerente del negocio, ¿sí? Entonces, no se trata de trabajar más cantidad de tiempo, ya como decía, no se trata de estar más entusiasmado, se trata de tener un poco más de claridad acerca de lo que quiero hacer, de lo que quiero dejar de hacer, claridad en desde dónde aporto más valor a la empresa, desde dónde aporto más valor al cliente, cuál es el rol que tengo que cumplir, cuál es el rol que tiene que cumplir mi equipo de trabajo, ¿sí? Cuando empezamos a tener esa claridad que te estoy compartiendo, las decisiones que tengo que tomar durante la jornada son muchísimo menos. En principio, mi jornada laboral empieza mágicamente a achicarse, empieza a pesar un poco menos, y las decisiones que empiezo a tomar cuando tengo claridad son mucho más sencillas de tomar. Porque, por ejemplo, si un dueño de negocio sabe hacia dónde quiere que vaya su negocio, es fácil tomar una decisión hoy, una decisión que afecta el presente, digamos, porque yo sé para dónde quiero ir, ¿sí? Entonces, un poco la clave está en la claridad que tiene que tener el negocio. Antes de hacer más actividades en el día a día, en tu negocio, en el negocio que estás por emprender o en el negocio que ya tenés en marcha, empezá a pensar en esto de tener un poco más de claridad en el negocio. De esa forma, el negocio mágicamente va a empezar a estar un poco más ordenado y como consecuencia va a empezar a ser más productivo. Si este video te hizo pensar, quédate cerca. Acá hablamos de negocios, pero sobre todo de cómo pensarlos mejor.